En un mundo peculiar donde la gente vive bajo un sistema que les otorga una bendición llamada rango, asignada al cumplir los 10 años, un joven llamado Errol esperaba ansiosamente su día especial. El rango define el futuro de una persona y su papel en la vida. Ese día sus padres y su hermana celebraron su 10º cumpleaños, imaginando el asombroso rango que recibiría, mientras él parecía indiferente a todo el sistema. Después del desayuno, la familia se apresuró al lugar donde el sacerdote, frente a la multitud, anunciaba los rangos de los niños uno por uno. Algunos se hicieron herreros, mientras otros se convirtieron en cocineros. Su hermana le recordó que los rangos están influenciados por los de los padres, y como su madre había alcanzado el rango de santa de la espada, y su padre era un gran hechicero, él debía estar destinado a algo verdaderamente notable. Cuando llegó su turno, caminó tranquilamente hacia el sacerdote, entre los susurros de los asistentes curiosos por ver qué rango legendario recibiría el hijo de héroes. El sacerdote puso su mano en la frente de Errol, esperando la luz que señalaría su rango, pero nada ocurrió. El hombre se puso nervioso, lo miró con lástima y le dijo que había nacido sin rango. Pasaron los días mientras sus padres intentaban animarlo, asegurándole que no necesitaría buscar trabajo y que podría quedarse con ellos en casa todo el tiempo que deseara. Sin embargo, al chico esto no le preocupaba. Explicó que había estado entrenando esgrima desde pequeño y había perfeccionado sus habilidades con práctica continua bajo la supervisión de su fuerte madre. Sabía que tener el rango de espadachín facilitaría las cosas, pero creía poder forjar su propio camino con su espada y esfuerzo, incluso sin él. Su familia se sintió aliviada mientras él salía a descansar un poco y escuchó un alboroto proveniente del patio de entrenamiento. Se acercó para ver a 2 chicos practicando y notó sus debilidades fundamentales. Sin embargo, solo tener el rango de espadachín los convertía en luchadores aceptables. Lo notaron allí parado y le preguntaron por qué observaba, así que les dijo que venía a entrenar, y ellos se rieron burlonamente, afirmando que alguien sin rango no podía batirse en duelo con espadachines de verdad, y comenzaron a alardear de su manejo de la espada. Daryl no mostró signos de admiración y les preguntó si querían practicar con él. Pensaron que bromeaba, pero aceptaron el desafío. Antes de empezar, uno de ellos preguntó si tenía la protección divina con la que todo humano nace para evitar el daño. Respondió afirmativamente. Ante eso, su oponente se preparó para luchar sin miedo. Sin embargo, el chico afirmó con confianza que no necesitaba tal protección para derrotar a niños como ellos. El espadachín, enfurecido, se abalanzó sobre él con un golpe poderoso. Errol bloqueó el ataque con facilidad, asombrando a su oponente, quien comenzó a blandir salvajemente, pero Errol paró cada golpe con impresionante habilidad. Cuando el segundo amigo intentó atacar por detrás, Errol saltó a un lado con destreza, dándose cuenta de que estos chicos no podían compararse con su madre en combate y que enfrentarlos juntos sería más divertido. Los atacó rápidamente, derribando a uno con un golpe de la empuñadura de su espada en la barbilla, haciendo que el otro tropezara con su amigo caído y también cayera. Los dos se sentaron a llorar y quejarse de la injusticia cuando un chico pelirrojo entró al patio, ordenándoles que se callaran y actuaran como si estuvieran en un verdadero campo de batalla. Los chicos, derrotados, sin la protección que los rodeaba, habrían perdido la vida en ese instante. Errol no reconoció al chico pelirrojo, pero este parecía conocerlo bien, caminando con confianza hacia él y desafiándolo a un duelo público. Afirmó que su victoria sobre los dos se debía únicamente a un talento innato heredado de su madre, la Santa de la Espada, y dijo que mientras Errol estuviera sin rango no podría enfrentarse a alguien con rango y entrenamiento formal. Luego anunció que era el hijo del capitán Evans, el líder de la guardia del pueblo. Errol recordó al capitán cuando éste acudió a su madre buscando su ayuda tiempo atrás, pero el chico no guardaba parecido alguno con su robusto padre. El chico pelirrojo estalló en quejas airadas de que la gente siempre consideraba a la madre de Errol como la más fuerte, a pesar de que su padre también era un duelista experimentado. Quería demostrar que su familia merecía la gloria y que lo haría derrotando a Errol. Se enfrentaron, y tan pronto como comenzó el duelo, el chico pelirrojo cargó agresivamente, queriendo terminarlo rápido. Sin embargo, Errol, acostumbrado al entrenamiento implacable con su madre, respondió a los ataques con una defensa sólida e igual velocidad, convirtiendo sus rápidos movimientos en un espectáculo impresionante para los asombrados espectadores. Errol se dio cuenta de que su oponente era más fuerte que los dos anteriores, pero luchaba con una rabia que lo volvía caótico. Errol esperó una oportunidad para atacar. Sin embargo, el chico pelirrojo anticipó su movimiento y lanzó un doble golpe aéreo. Errol bloqueó uno, pero el otro lo golpeó en el pecho, derribándolo. Aturdido por ese asombroso golpe, comprendió que su oponente había usado una habilidad que solo podía aprender alguien con un rango específico. Pasaron los días desde esa derrota, pero el fuego de la determinación se reavivó en su interior. Se aventuró en el bosque armado con su espada, de pie frente a un muñeco de práctica, atacándolo con golpes repetidamente hasta que finalmente logró replicar el doble golpe que lo había derrotado. Antes de que pudiera celebrar su logro, un pequeño duende saltó de los arbustos intentando emboscarlo. Errol se giró rápidamente y desató su doble golpe, derribando al duende y matándolo al instante. Se sintió emocionado por adquirir una nueva habilidad, pero un rugido atronador resonó desde lo profundo del bosque, haciéndolo estremecer. Queriendo regresar corriendo al pueblo para advertir a los guardias, un grito de ayuda de un chico lo dejó inmóvil. Se dio cuenta de que el tiempo no perdonaría a los ausentes, así que se lanzó al bosque, escondiéndose hasta que vio al chico herido, que resultó ser nada menos que su oponente pelirrojo, sangrando y aferrando su espada frente a un enorme duende de raza rara que usualmente se mantenía alejado de los pueblos.
Dudó un momento entre correr por ayuda y quedarse, sabiendo que el chico moriría si lo dejaba solo. Se acercó sigilosamente por detrás de la criatura, y cuando el duende estaba a punto de acabar con su presa, Errol golpeó con un potente doble golpe, rebanando a la criatura y matándola al instante. El chico pelirrojo se quedó paralizado, aturdido no solo por la repentina eliminación del peligro, sino también porque Errol había ejecutado la habilidad que él no había aprendido hasta después de años de entrenamiento con la ayuda de su rango. Errol se acercó y le ofreció un frasco de agua pura para curar sus heridas. El chico pelirrojo, curioso, le preguntó a Errol el secreto detrás de su habilidad para realizar ese golpe letal. Errol respondió que no se trataba de tener un rango, sino de poseer la habilidad, fuerza y velocidad necesarias para repetirlo. Explicó que tras su derrota anterior, pasó mucho tiempo analizando los dobles golpes y entrenó repetidamente hasta comprender su base, logrando ajustarlos a voluntad. El chico no estaba del todo convencido y lo desafió a un nuevo duelo, a lo que Errol accedió con confianza. Los dos se quedaron frente a frente, y tan pronto como desataron sus golpes simultáneamente, el chico se sorprendió al descubrir que Errol no solo bloqueó su ataque, sino que añadió un tercer golpe que lo impactó y lo derribó. El hijo del capitán estalló en ira, pero Errol explicó que él no se adhería a ninguna habilidad específica limitada por fronteras o restricciones, y que su fuerza y destreza definían su potencial, permitiéndole aumentar el número de golpes siempre que fuera capaz. El chico se levantó intentando vengarse en otra ronda, pero recibió el tercer golpe de nuevo con aún mayor fuerza y cayó una vez más, permitiendo a Errol abandonar la arena victorioso. Pasaron 5 años desde aquel día hasta que decidió emprender un viaje al reino de Brella, conocido por su esgrima, donde tanto su madre como el capitán Evans recibieron su entrenamiento. Él quería convertirse en el mejor, como ellos. En el camino fue acompañado por viajeros, incluyendo un hombre corpulento con el rango de guerrero berserker y una mujer con gran habilidad en el manejo de 2 espadas, quienes nunca dejaban de discutir y pelear. El conductor del carruaje intentó calmarlos recordándoles que se dirigían al mismo lugar, pero el hombre trató a la mujer con desdén, diciendo que solo servía para las tareas domésticas. Antes de que la disputa escalara, el conductor les gritó que se prepararan para la batalla, ya que un grupo de orcos, liderados por su gigantesco jefe, apareció ante ellos, con la intención de destruirlos. 2 niños en el carruaje gritaron pidiendo ayuda al guerrero, pero este se acobardó y huyó, diciendo que cada vida era su propia responsabilidad, mientras la mujer lo siguió, afirmando que el mundo no tenía piedad para los débiles. El conductor permaneció perplejo, preguntándose si podría salvar su carruaje antes de que los enemigos los alcanzaran. Pero Errol salió tranquilamente del carruaje y se acercó a las bestias sin decir palabra. El conductor intentó disuadirlo de enfrentarlos, pero él lo ignoró y se lanzó con asombrosa velocidad, apuñalando al primer orco en el corazón más rápido de lo que cualquiera pudiera creer. Sus movimientos eran rápidos como el rayo, desapareciendo y reapareciendo entre los enemigos mientras los derribaba uno por uno. Cuando se vio rodeado, asombró a todos con un movimiento legendario conocido como la danza de la hoja, girando rápidamente para rebanar a todos los que estaban cerca a la vez. El conductor quedó asombrado, ya que esa habilidad era conocida por ser exclusiva de las luchadoras femeninas con el rango de princesa de la espada, pero Errol no estaba limitado por tales clasificaciones. Él creía que la habilidad no se definía por género o título. Luego cargó contra el líder orco, esquivó sus golpes masivos y saltó sobre él, clavando su espada en su cabeza hasta que cayó muerto. Regresó al carruaje con calma, pidiendo al conductor que continuara el viaje a Bria, mientras uno de los niños preguntó por su rango. Simplemente respondió que no tenía rango, dejando a todos en shock. Recordó haberle mostrado a su madre su nueva habilidad con los dobles golpes 5 años antes, y ella pensó que estaba imaginando cosas hasta que él aclaró que su objetivo era replicar cada habilidad que veía. Ante eso, ella se llenó de felicidad y prometió enseñarle todas las habilidades conocidas por las princesas de la espada. En ese momento, el conductor despertó a Errol, anunciando que habían llegado a Briasta, la tierra de las espadas. Errol bajó del carruaje y vio la plaza de la ciudad bulliciosa, con luchadores cuyas espadas colgaban de sus cinturas. Se volvió hacia el conductor y le preguntó si era un duelista de nivel avanzado. El hombre afirmó ser solo un conductor común, pero Errol percibió que alguien que conocía movimientos de combate intrincados no podía ser tan simple. El conductor entonces admitió que ostentaba el rango de los caballeros sagrados, un rango prestigioso, pero se cansó de la lucha constante y eligió una vida de tranquilidad, disfrazándose de humilde conductor. El caballero se dio cuenta de que era la primera visita de Errol a la ciudad y le aconsejó buscar un gremio al que unirse, ya que ningún duelista podía participar en torneos sin afiliación oficial. En esta ciudad, los duelos eran una forma de demostrar el valor de uno y ganarse la vida. Respondió que no le interesaba el dinero, sino que buscaba competir contra el duelista más fuerte que pudiera encontrar allí. El conductor le advirtió sobre los gremios codiciosos que explotan a los luchadores y corrompen sus espíritus. Luego se dio la vuelta y se marchó, mientras Errol continuaba por el camino, observando los letreros de los gremios que competían por miembros. Mientras caminaba, se topó con una pequeña chica rubia que inmediatamente se aferró a él, afirmando ser de un gremio famoso y queriendo reclutarlo. Su insistencia le pareció sospechosa, así que rechazó su oferta, pero ella no se rindió y siguió insistiendo. Él no se involucró con ella y le preguntó cuál era el gremio más fuerte de la ciudad. Ella respondió de mala gana que el gremio Hoja Sombría era actualmente el mejor, presumiendo de 8 duelistas con rango. Él le pidió que lo guiara a su ubicación y partió. En su puerta, el guardia lo dirigió a la recepción, donde una larga fila de aspirantes a duelistas esperaba la prueba. Errol sintió emoción al preguntarse qué tipo de oponente se enfrentaría.
Cuando llegó su turno, la recepcionista se burló de él, etiquetándolo como insignificante por no tener rango, insistiendo en que el gremio solo aceptaba solicitantes de alto rango. Intentó convencerla de su capacidad para pasar su prueba, pero ella se negó a registrarlo. Se fue sintiéndose desanimado y vio a 3 duelistas de alto rango entrar al salón, recibidos con gran reverencia. Pero él lo desestimó y se dirigió a otros gremios, solo para encontrar la misma negativa repetidamente. El rechazo le pesó mucho al regresar al centro de la ciudad. Sacó la carta que su madre le había dado, pidiéndole que buscara su antiguo gremio, esperando que pudiera ayudarlo. Se preguntó si ella había anticipado las dificultades que enfrentaría y se sintió agradecido con ella. Antes de que pudiera abrir la carta, la chica rubia apareció de nuevo, instándolo a unirse, rogándole que lo hiciera como un favor, señalando un elegante edificio cercano que, según ella, era la sede de su gremio. Él pareció sorprendido, y ella le dijo que su gremio, Colmillos de Dragón, había sido una vez el más fuerte de la tierra, pero se había debilitado mucho recientemente, esperando revivir su antigua gloria. El nombre resonó en su memoria al recordar las historias de su madre sobre el líder de su antiguo gremio, un luchador que manejaba 2 espadas y que fundó los Colmillos de Dragón, nombrándolo así por su ataque especial. Rápidamente sacó la carta y encontró el mismo nombre escrito en ella. Decidió acompañarla, lo que la llenó de alegría. Sin embargo, al entrar al edificio, encontró a un anciano con una sola mano recostado en el sofá, quien fríamente le informó que este gremio estaba acabado y le aconsejó que se fuera. La chica explicó que este era su padre, y que había sido el segundo luchador más fuerte de la ciudad, pero no había sido el mismo después de perder su brazo. Errol la sorprendió al expresar su deseo de unirse, lo que la hizo feliz, y ella se apresuró a preparar el contrato de membresía que él rellenó y le devolvió. Ella lo leyó y luego preguntó por qué había dejado en blanco la sección de rango. Él respondió que no tenía rango. En ese momento su ira se encendió y desenvainó su espada, pensando que la habían engañado, creyendo que él era un luchador avanzado que fingía ser reacio. Justo entonces la puerta se abrió y entró una mujer de cabello rojo intenso y belleza majestuosa llamada Rey. La chica corrió hacia ella, llorando que este extraño sin rango la había engañado para unirse al gremio. La mención de la chica rubia captó inmediatamente la atención de Rey, y ella volvió su mirada hacia Errol, diciendo que nunca pensó que lo vería allí algún día. Él pareció confundido y preguntó si ella lo conocía de antes, y ella pareció aturdida, diciéndole que eran del mismo pueblo y habían entrenado juntos de niños. Al principio, él no recordaba, hasta que se dio cuenta de que el chico pelirrojo con el que había luchado varias veces no era un chico en absoluto, sino esta misma chica. La chica rubia conocía la historia y le preguntó a Rey si este era el chico sin rango que una vez la había derrotado, ya que pensaba que lo que había oído sobre él era solo una leyenda. Sin embargo, Rey, que nunca había olvidado esa derrota, lo desafió a un duelo inmediato. La lucha comenzó y Rey lanzó su doble ataque, que Errol pensó que podría bloquear. Sin embargo, sus golpes rompieron sus defensas y lo impactaron en el pecho con una fuerza asombrosa. Él se quedó sorprendido, y ella explicó que era del rango de luchadora, lo que le permitía empuñar una espada 5 veces más pesada que las espadas normales, haciendo que sus golpes fueran también 5 veces más potentes. Errol admiró su habilidad para mantener una alta velocidad, a pesar del arma pesada, pero sabía que su velocidad no podía igualar la suya. Cuando ella lo atacó de nuevo, él creó una imagen engañosa de sí mismo que la confundió, apareciendo detrás de ella y golpeándola en la espalda. Ella intentó repetir el ataque, pero el resultado fue el mismo, dejándola asombrada por su uso de una técnica que solo los luchadores de mayor rango podían dominar. Errol se dio cuenta de que su cuerpo robusto no sería derrotado por golpes normales, y ella, a su vez, intentó terminar la lucha con un golpe decisivo, pero él la sorprendió con una famosa maniobra defensiva del estilo de su madre, haciéndola caer de rodillas y terminando el combate. En ese momento, la actitud de Rey cambió por completo, dándole una cálida bienvenida al gremio, revelando que el gremio estaba muy endeudado, y su única forma de sobrevivir era competir en torneos de combate como un equipo de 3 contra gremios con 5 luchadores. Sin embargo, Errol no mostró signos de preocupación, en cambio, estaba lleno de entusiasmo por enfrentar oponentes más fuertes y refinar aún más sus habilidades. A la mañana siguiente, se despertó en su nueva habitación, reflexionando sobre los eventos que lo llevaron a unirse al legendario gremio del que su madre formaba parte, prometiéndose no decepcionarla y restaurar la antigua gloria del gremio. Salió al pasillo y encontró a la chica rubia y a Rey sentadas junto a la chimenea discutiendo el próximo torneo. Tan pronto como la chica rubia lo vio, lo arrastró a la conversación, diciendo que el torneo comenzaría la próxima semana y que ahora eran elegibles para participar con 3 miembros en lugar de 2. Ella explicó que el torneo sería de eliminación directa con combates individuales, y que la mayoría de los gremios tendrían 5 luchadores, lo que significaba que tendrían que derrotar a más de un oponente para sobrevivir la primera ronda. No obstante, ella se mantuvo optimista, asegurándole que tener 2 luchadores con rango en el nivel B les daría un buen equilibrio, a menos que se enfrentaran a un luchador de un rango superior. Errol desconocía estos rangos, así que le preguntó sobre ellos. Ella explicó que había 5 rangos, comenzando desde D para principiantes y terminando con el de Elite, que solo los más selectos podían alcanzar, y que solo había 20 luchadores en Briosta dentro de ese rango superior. Ella presumió que tanto ella como Rey estaban en el rango B, y como Errol había derrotado a Rey en batalla, él también era un luchador del mismo nivel. Con el gremio teniendo 3 luchadores de la misma categoría, ahora tenían la esperanza de al menos superar la primera ronda. Luego se dirigió a la cocina, dejando a Errol sumido en sus pensamientos. Al salir del pasillo, Rey fue detenida por Errol, quien le preguntó sobre sus habilidades como
luchadora de fuerza. Todavía molesta por su derrota, ella respondió que una de sus habilidades era fortalecer la armadura de maná externa para desviar la mayoría de los ataques débiles. Errol permaneció en silencio, pensando en cómo podría aprender una técnica tan valiosa hasta que una nueva idea se encendió en su mente. Errol le pidió a Rey que lo golpeara con su espada mientras estaba envainada, lo que la sorprendió, y ella inicialmente se negó, pero él le tomó la mano pidiéndole que lo hiciera. Ella pensó que él estaba sugiriendo algo extraño, no relacionado con el entrenamiento, y respondió con una sonrisa pícara, pero no se opuso del todo, sugiriendo que comenzaran con algo más normal. En ese momento, Errol se dio cuenta del malentendido entre ellos, aclarando que quería que ella lo golpeara para enseñarle cómo fortalecer la armadura de maná externa, una habilidad útil al luchar contra múltiples oponentes donde las posibilidades de ser golpeado aumentan. Rey quedó asombrada por su petición y preguntó si había perdido la cabeza, insistiendo en que las habilidades eran otorgadas por una influencia divina que no podía aprenderse intentándolo. Sin embargo, Errol, habiendo rechazado tales creencias, la instó a dejar de protestar, recordándole que ella lo había visto adquirir habilidades con las que no se nace naturalmente, como el doble golpe de espada y la carrera rápida. Rey guardó silencio y decidió intentarlo solo una vez. Fueron al campo de entrenamiento, donde ella le entregó su espada, advirtiéndole que era 5 veces más pesada que cualquier espada ordinaria, y que sin habilidades de fuerza, él ni siquiera sería capaz de levantarla. Pero Errol la sorprendió al tomar la espada y desenvainarla con fluidez, luego la blandió con una facilidad asombrosa, dejándola atónita, preguntándose cómo podía hacer todo eso sin un rango o habilidad heredada. Él le dijo que no había aprendido nada más que a través de la perseverancia y el entrenamiento diario, y que pretendía igualar a los talentosos con su esfuerzo incansable. La expresión de Rey cambió de intensidad a admiración, mientras se disculpaba por su burla, recuperando su espada y prometiendo no ser indulgente con él en el entrenamiento. Él aceptó, pero luego intentó bromear con ella, y ella rápidamente le golpeó la cara con la empuñadura de su espada, riendo a carcajadas. Poco después, la chica rubia irrumpió en el área de entrenamiento, sin aliento y agitada, informándoles que había descubierto el gremio al que se enfrentarían, y las noticias eran pésimas. Su oponente no era otro que el gremio Hoja Sombría, el más fuerte de la ciudad, liderado por su famoso, brutal y astuto líder, Geo. A pesar de eso, la chica rubia no mostró signos de retroceder, sino que pronunció un discurso apasionado, jurando que lo darían todo para ganar. Luego se volvió hacia Errol, quien yacía en el suelo exhausto después de una dura sesión de entrenamiento, preguntándole si aún seguía con vida. Rey le aseguró que él estaba bien, y que lo que hacían era un entrenamiento especializado, pero la chica rubia pensó que solo estaba desquitando su ira con él. Errol se levantó, quejándose de hambre después de todo lo que había soportado, y pidió algo de comer. La semana pasó volando entre entrenamientos y preparativos, hasta que llegó el día del torneo. Multitudes se congregaron de todas partes de la tierra en el gran anfiteatro, y Errol se quedó asombrado por la inmensidad del lugar. Escuchó a la chica rubia hirviendo de rabia al oír susurros que se burlaban de su gremio, el cual había colapsado hace mucho tiempo. Mientras Rey intentaba calmarla, Errol notó que la gente apostaba por los equipos, y preguntó sobre las probabilidades, a lo que la chica rubia respondió que sus posibilidades se estimaban en 20-1, lo que significaba que nadie creía que pudieran ganar. Él intentó elogiar las probabilidades, pero ella replicó con enojo, explicando que todos los veían como perdedores seguros. Sin embargo, eso podría jugar a su favor, ya que una victoria sorpresa les traería una ganancia inesperada. Su emoción creció hasta que admitió que lo había apostado todo, poniendo la sede del gremio en juego por un nuevo préstamo. Si ganaban, su destino cambiaría y recuperarían su antigua gloria. Si perdían, ya no les quedaría nada que perder. Mientras ella hablaba, un hombre de la multitud se acercó a ella y era el mismísimo Geo, el líder de la Hoja Sombría. Se aproximó a ellos burlonamente, mofándose de su gremio en ruinas, y revelando que había arreglado su primer enfrentamiento para asestar el golpe final a la poca reputación que les quedaba. Él le prometió burlonamente que si por algún milagro ganaban, su gremio se convertiría en el más grande de la tierra, pero eso era imposible mientras tuviera un luchador sin rango en sus filas. Se rió de su propio plan y se fue, dejando al equipo prepararse para entrar en la arena. Al entrar, Errol notó que el propio Geo no participaría en la lucha, lo que pensó que podría mejorar ligeramente sus posibilidades de supervivencia. Rey señaló que todos sus oponentes eran de un nivel superior, haciendo que el resultado fuera casi una conclusión inevitable, especialmente porque su alineación actual era inusualmente ofensiva. Cuando llegó el momento esperado, la voz del anunciador resonó en la arena, declarando el inicio del combate entre el gremio Colmillos de Dragón y el gremio Hoja Sombría. Del lado opuesto, un chico de cabello verde de rango de espadachín ligero se adelantó, jactándose de que derribaría a todo el equipo él solo. El asombro del público creció cuando el anunciador declaró que el representante de Colmillos de Dragón era Errol, el luchador sin rango. El combatiente de cabello verde sonrió con desdén, insistiendo en que derribar a un oponente sin rango no le llevaría mucho tiempo, pero lo vio como una oportunidad para lucirse ante la multitud, avanzando rápidamente y apuñalando a Errol en el pecho. Gritos de asombro estallaron en la arena, al quedar claro que lo que había sido apuñalado no era más que una sombra engañosa. El luchador se giró conmocionado, luego se lanzó de nuevo hacia adelante para enfrentar otra imagen, y pronto múltiples imágenes en movimiento de Errol giraron a su alrededor. Decidió terminarlo rápidamente, atacándolos a todos con golpes veloces, y en el siguiente instante sintió la verdadera puñalada perforando su cuerpo por la espalda. Errol había creado 3 imágenes a la vez, una técnica conocida como una de las más difíciles de dominar. El oponente cayó al suelo y la ronda terminó mientras Errol les decía que su madre había entrenado con él usando 5 imágenes al mismo tiempo, y eso era cuando ella estaba siendo indulgente con él. La multitud estalló en aplausos y vítores para el luchador sin rango, asombrados por lo que acababan de presenciar. En cuanto a él, seguía pensando que ejecutar la misma técnica que su oponente había usado aún no era perfecta y necesitaba refinarla más.
Entró en la siguiente ronda contra un luchador de doble espada que le lanzó una ráfaga de golpes, pero Errol los bloqueó todos, terminando la pelea con un doble golpe que derribó al oponente. Con la caída del segundo luchador, se enfrentó a un tercero que empuñaba dos dagas invertidas, utilizando movimientos de combate rápidos mezclados con artes corporales. Sin embargo, la velocidad de Errol superó todo eso, con un golpe por la espalda que lo envió a estrellarse contra el suelo. Ray y la chica rubia estaban asombradas al presenciar con sus propios ojos cómo tres luchadores de alto rango eran derrotados sin sudar, llenando a la rubia de esperanza ante la posibilidad de la victoria. Pero la cuarta ronda resultó ser mucho más difícil. Errol se enfrentó a un duelista hábil con espada y escudo, cuya defensa era difícil de penetrar. No podía asestar golpes decisivos, así que tuvo que esquivar y debilitar gradualmente la armadura del oponente. El oponente gritó con enojo que era imposible ser sin rango, a lo que Errol respondió que todo lo que había logrado era el resultado del esfuerzo diario y el trabajo duro, nada más. El luchador se burló de la charla sobre el esfuerzo, insistiendo en que solo el talento dicta el resultado de un duelo. Luego, lo atacó con una hábil embestida de escudo. Sin embargo, Errol usó la técnica de previsión heredada de su madre, leyendo el movimiento del oponente y derribando su escudo con una patada repentina. Luego tomó prestado un movimiento de combate de su oponente anterior para asestarle un golpe en el estómago. Recogió el escudo y se lanzó hacia adelante mientras su oponente intentaba levantarse para atacar de nuevo, pero Errol contrarrestó el golpe y devolvió el ataque con el mismo movimiento, arrojándolo al suelo, derrotado. La audiencia estalló en debate, acusándolo de ocultar su verdadero rango, lo que llevó a los organizadores a convocar el orbe mágico revelador y anunciar a todos que, en efecto, no tenía rango. Los vítores se hicieron más fuertes mientras Errol se mantenía firme al anunciarse a su siguiente oponente, el duelista oriental Masamune, un descendiente de samuráis que empuñaba una espada curva conocida como la katana. En el momento en que Errol pisó la arena, sintió un peligro subyacente en la presencia de Masamune y se dio cuenta de que esta batalla no sería como las anteriores, preparándose mientras sentía que su oponente se disponía a desatar su habilidad definitiva, esperando el momento perfecto para atacar como una serpiente al acecho. Errol se acercó a su oponente con pasos seguros, impulsado por la curiosidad a pesar del peligro. Tan pronto como entró en el alcance de la espada de Masamune, este se abalanzó sobre él en un instante, pero Errol fue más rápido, desapareciendo de delante de él en un instante detrás de él. Los ojos del duelista oriental se abrieron de par en par, llenos de asombro, cuando Errol le aseguró que, en efecto, era el más veloz de toda la ciudad. Con un movimiento decisivo, Errol desplegó la habilidad su madre era considerablemente más cubriendo a su oponente con estocadas precisas y él ya se había habituado a mantener el ritmo con una velocidad se apoderó de la arena, y el asombro se reflejó en todos los rostros presentes. El luchador más débil del gremio más modesto había derribado, él solo, a los miembros más poderosos del gremio más fuerte de toda la región. Errol salió del área de combate, dirigiéndose hacia Ray y la chica rubia, sintiéndose aliviado de que habían obtenido lo suficiente para rescatar al gremio de sus cuantiosas deudas. Al caer la tarde, regresaron a su cuartel general y una atmósfera de celebración se apoderó del lugar. El sitio se llenó de risas y bebidas, y Errol seguía asombrado de que la rubia pudiera beber tanto, ya que ella le había asegurado que era una adulta madura a pesar de su pequeña estatura. Ella aún no podía creer que él hubiera derrotado a 5 luchadores de alto rango del gremio más afamado del reino, y todo por sí mismo. Su mente se llenó de planes para explotar esta gloria, y comenzó a idear maneras de acercarse a él para restaurar el estatus de su gremio. Intentó encantarle con una conversación amena y halagos sutiles, pero Errol la rechazó con firmeza, declarando que prefería a Ray, lo que hizo que su rostro se enrojeciera y su ira aumentara, pensando que solo estaba bromeando para deshacerse de la rubia. Sin embargo, él era sincero. Ray le replicó recordándole que él la había llamado chico durante su duelo en el pasado, y que todos decían que le faltaba feminidad. Errol le dijo que su personalidad poseía suficiente fuerza y belleza, y que ella estaba equivocada en sus pensamientos. La rubia, mientras tanto, sonrió con astucia, dándose cuenta de que Ray aún no reconocía sus propias fortalezas. Así que dejó la discusión y decidió ocuparse de Errol, afirmando que él necesitaba descansar después de sus largas y agotadoras batallas. No obstante, Errol prefirió que su descanso fuera en la arena de entrenamiento, pidiéndole a Ray que le ayudara a dominar la técnica de mejora del escudo mágico que ella, por su rango, ejecutaba con facilidad. Ella comenzó a golpearlo con dureza en una intensa sesión de entrenamiento, mientras la rubia observaba desde el balcón, asombrada por su extraña concepción del descanso. El ruido atrajo al padre de la chica, quien salió tropezando, desorientado por la bebida, quejándose del sonido, creyendo que estaban desahogando sus frustraciones tras perder el campeonato. Su hija le informó rápidamente que en realidad habían derrotado al gremio más fuerte de la ciudad. Al principio él no le creyó y pensó que el oponente había enviado a aprendices de menor rango, pero ella le aclaró que todos eran de alto rango y que Errol los había derrotado él solo. El hombre salió de su aturdimiento etílico y miró al chico maltratado con curiosidad sobre su verdadera fuerza. Su hija le dijo con orgullo que había apostado por su victoria, ganando una enorme suma gracias a él, y que ahora estaban libres de deudas y tenían suficiente para continuar el trabajo del gremio. Pero el padre se mantuvo reservado, señalando que si el chico era realmente tan fuerte, los gremios importantes se apresurarían a reclutarlo con cuantiosos pagos, así que ella no debería hacerse ilusiones. Sin embargo, la chica respondió con confianza que resolvería el problema casándose con él para mantenerlo a su lado para siempre. Ante eso, Errol declaró claramente que no haría nada por el estilo. Luego se volvió hacia su padre, continuando su conversación con certeza, burlándose de la terquedad y la falta de comprensión de ella. Las últimas palabras de Errol fueron que ella, la chica, al menos no era una perdedora que se rendía a todo, y eso fue un claro golpe hacia su padre. El hombre lo miró con una expresión acalorada, pero Errol no lo notó, y lo criticó audazmente aún más, exigiéndole que dejara de quejarse y estuviera a la altura de su edad, mientras aún tuviera una mano para luchar.
Esto enfureció al padre, quien se abalanzó sobre él, agarrándolo por el cuello, advirtiéndole que no hablara de cosas que no entendía, declarando que un duelista de doble empuñadura que perdía un brazo era solo un cuerpo vacío sin ninguna utilidad. Pero Errol le respondió con firmeza que lo que decía no era cierto, ya que, incluso siendo un duelista sin rango, él seguía esforzándose y luchando por ascender en este mundo. El hombre lo empujó en silencio escaleras arriba. Ray y Lolly se acercaron rápidamente para ver cómo estaba, con la chica disculpándose por el comportamiento de su padre y agradeciéndole su valentía al defenderse. Errol comentó que su padre, a pesar de perder un brazo y una vida de lucha, aún conservaba una fuerza considerable y una experiencia invaluable, y que negarse a usarla era una verdadera pérdida. Pensó para sí mismo que podría aprender habilidades asombrosas de él si lograba motivarlo a regresar a la esgrima, resolviendo despertar el espíritu de duelista dormido en su interior una vez más. Lolly escuchó la determinación de Errol por adquirir nuevas habilidades y sugirió que comenzara explorando las mazmorras dispersas cerca de la ciudad. Él pareció perplejo, así que Ray le explicó que las mazmorras eran cuevas profundas donde los monstruos aparecían por decenas y estaban llenas de trampas, lo que las convertía en lugares perfectos para experimentar y perfeccionar habilidades reales en preparación para las grandes competiciones, especialmente la Copa de los Dioses de la Espada, el campeonato anual que reunía a los mejores duelistas del país para demostrar quién era el más fuerte. Errol nunca había oído hablar de ella, así que Lolly sacó un formulario y lo invitó a rellenarlo si quería participar. Pero, para su sorpresa, Errol rompió el papel delante de ellos, dejando a Ray atónita y preguntándole si no quería entrar en la competición. Él respondió que había descubierto el truco de Lolly, que intentaba hacer pasar un contrato matrimonial en lugar del formulario. Ella se rió, admitiendo que había estado probando su reacción, pero Errol no la dejó escapar fácilmente, agarrándola para disciplinarla por sus pesadas bromas. A la mañana siguiente se despertó y la encontró intentando molestarlo de nuevo, así que se distanció y la ató a la cama antes de irse. Más tarde todos se reunieron y se dirigieron a una de las mazmorras. Lolly explicó que la entrada era a través de círculos de transporte mágico que enviaban a los luchadores al nivel que habían alcanzado previamente, diciendo que ella había llegado al 12º nivel mientras Ray había alcanzado el 14º. Errol expresó su deseo de acompañar a Ray a su nivel, pero Lolly aclaró que las reglas solo permitían a aquellos que ya habían pisado ese nivel antes. Se sintió decepcionado ya que esperaba enfrentarse a monstruos más fuertes desde el principio, pero Lolly le aseguró que conocía un atajo para bajar de nivel rápidamente. Él aceptó el plan, pero luego la chica intentó aislarlo con el pretexto de que Ray podía continuar su aventura sola, pero Errol lo vio venir e insistió en que Ray se uniera a ellos. Los tres entraron al primer nivel, y tan pronto como dieron unos pasos, dos caballeros acorazados los atacaron por los flancos. Errol desenvainó su espada para enfrentarse a uno mientras Ray se defendía del otro. Se asombró al notar que, a pesar de su pesada armadura, los caballeros se movían con una gracia inesperada, pero no era una velocidad que superara su capacidad de confrontación. Errol se lanzó hacia adelante con un paso veloz, cortando la cabeza del caballero con un golpe certero, pero rápidamente se dio cuenta de que la armadura frente a él estaba completamente hueca, movida por la energía de maná que emanaba del corazón de la mazmorra. Errol entonces cambió su estrategia, derribó al caballero mientras Ray terminaba su batalla en el mismo instante, advirtiendo que las armaduras encantadas pronto recuperarían su fuerza y urgiéndolos a seguir avanzando. Antes de que se movieran, Errol le preguntó a Lolly sobre su rango, y ella respondió con orgullo que era de la clase duelista de espada ligera, ofreciéndose a enseñarle lo que quisiera en el campo de entrenamiento o fuera de él. Él la ignoró de nuevo y siguió caminando. Justo antes de entrar al segundo nivel, oyeron un grito de auxilio tras una puerta. Se acercaron con cautela y hallaron a un hombre ensangrentado, arrodillado, suplicando ayuda. Ray sugirió llevarlo a la superficie, pero él se negó con firmeza, diciendo que sus compañeros seguían dentro, heridos por una trampa que les explotó, y les rogó que los ayudaran a rescatarlos. Lolly se apresuró a hablar de la tarifa antes de ayudar, y el hombre le entregó una gran suma de dinero, lo que la asombró. Pero Errol, que caminaba detrás de él, notó que alguien perdiendo tanta sangre ni siquiera podría mantenerse en pie sin agua pura. Entonces, ¿cómo se movía con tanta facilidad? Comprendió que la sangre y las heridas eran falsas, pero eligió permanecer en silencio por curiosidad y el deseo de ver qué sucedería. El hombre los condujo a una habitación oculta, esparcida con rastros de sangre, en cuyo centro había una pequeña piscina que contenía una única moneda de oro. Tan pronto como Lolly vio el oro, se agachó para recogerlo, y de repente un círculo mágico se encendió bajo sus pies. Ray se dio cuenta de que era una trampa, mientras el hombre sonreía con orgullo, diciendo que le habían pagado generosamente por este trabajo tan fácil. Pero se sorprendió al encontrarse transportado con ellos en el mismo círculo. Aterrizaron en un nivel que Ray nunca había visto antes, más bajo incluso que el 14º piso, y aún no había monstruos a la vista. El hombre engañoso tembló al decir que habían llegado al punto más profundo de la mazmorra, donde se decía que residía el espíritu del espadachín. Momentos después, un caballero gigante apareció ante ellos vistiendo una armadura que brillaba con los colores del espectro. Lolly negó toda la historia, calificándola de leyenda increíble, mientras Errol sintió el peso del peligro y la arrojó al suelo, justo cuando el caballero desconocido lanzó un ataque aéreo que demolió las paredes de la habitación. El caballero de la espada atacó a Errol directamente, y Errol apenas levantó su espada a tiempo para bloquear el golpe. Aunque se estrelló contra la pared, se dio cuenta de que se había salvado gracias a su extenso entrenamiento, mejorando la armadura mágica bajo la guía de Ray. Errol sonrió diciendo que esta era una oportunidad perfecta para probar su fuerza, lo que sorprendió a sus compañeros. Se lanzó con el mismo paso de velocidad divina que usaba su oponente, acortando la distancia y desatando una ráfaga de golpes sucesivos que el caballero desvió hábilmente.
y luego desató una habilidad que intensificó la gravedad en la sala, derribando a todos al suelo. Sin embargo, Errol se mantuvo firme en su lugar, habiendo entrenado bajo condiciones similares con su madre cuando era un niño pequeño. En aquel entonces no pudo aguantar, pero ahora las cosas eran diferentes. Sacó la moneda de oro que Loli había recogido y la usó para disipar el efecto de la habilidad, creando una pequeña brecha en la defensa de su oponente, que él aprovechó de inmediato para desatar una de sus técnicas más fuertes, llamada Ruptura Infinita, que destrozó la armadura del caballero en fragmentos dispersos. Todos se quedaron helados ante la vista, y luego Errol usó agua pura para restaurar su energía. Todos reactivaron el hechizo de transporte para salir de la mazmorra de forma segura. Mientras tanto, Rod, el padre de Loli, estaba sentado en una taberna, ahogándose en la bebida, cuando escuchó a 3 jóvenes jactarse de que habían engañado a los nuevos miembros del gremio Colmillos de Dragón, y los habían enviado a una trampa de la que no escaparían. Se acercó a ellos con ira, golpeando su mesa con el puño, exigiendo saber la verdad. Pero uno de ellos, llamado Jorg, intervino burlonamente, llamándolo un borracho inútil. Rod se dio cuenta entonces de que Jorg estaba detrás del plan, y lo atacó ferozmente, impulsado por la desesperación por su hija a quien creía perdida. La puerta de la taberna se abrió y Loli entró, hablando con Rey y Errol sobre el hambre que tenían después de su aventura. Cuando Rod vio a su hija, corrió hacia ella, abrazándola y dando gracias a Dios por su seguridad. Rey confrontó a Jorg, anunciando que habían extraído una confesión de uno de sus secuaces que expuso su conspiración, pero él, como de costumbre, lo negó, afirmando que cualquiera que entra en las mazmorras es responsable de sí mismo. Errol admitió para sí mismo que había algo de verdad en sus palabras, pero Rod interrumpió, amenazando a su oponente con que no se saldría con la suya por lo que hizo, mientras Jorg simplemente continuó burlándose, llamándolo un viejo borracho, y se fue, dejando a Errol preguntándose qué nuevos planes les esperaban. Laylia estaba sentada con Rey revisando los papeles de la competición en la que participarían, y descubrió que Ariel estaba en el mismo grupo que ella, lo que le causó mucha molestia. Entonces Ariel se acercó a ellas y les preguntó si había competición o no, pero Rey le habló a Ariel sobre la existencia de un gran número de competidores en esta competición, aunque solo era preliminar, lo que llevó a Laylia a sentirse muy frustrada por la presencia de luchadores fuertes. Sin embargo, Ariel le aseguró que debía sentirse confiada y que su nivel era realmente bueno, pero Laylia sintió que él le decía esto solo para tranquilizarla, cuando ella sabía muy bien que su nivel no era el mejor. Luego, Rey se encontró con Ariel mientras ella conocía a los luchadores de su grupo, pero Rey descubrió que su grupo tenía muchos luchadores fuertes, sin embargo, juró que ganaría la competición este año. Pero Ariel le dijo que su padre le proporcionaría muchas cosas, lo que la hizo sentir feliz, pero ella quería depender más de sí misma. Laylia también tenía luchadores fuertes en su grupo, pero no se rindió. Sin embargo, esto significaba que hoy se dirigían de nuevo a la mazmorra, y Ariel preguntó si debía ir. Laylia sugirió que él debería estar allí para rescatarla si algo malo sucedía, y aquí Rey pensó que Ariel nunca tomaba las riendas de la situación. Entonces el padre de Laylia llegó cuando se enteró de que ella estaría entrenando en la mazmorra, y le pidió que tuviera cuidado porque George podría haberle tendido otra trampa a Laylia. Le pidió que, si sentía peligro, huyera de inmediato. Laylia le dijo a su padre que haría esto, luego se fue. Pero después, el padre de Laylia sintió que su miedo por Laylia había aumentado, pero tenía que desempeñar el papel de padre y dejar de beber para convertirse también en un luchador fuerte como ellos. Nos trasladamos a la arena de competición donde tuvieron lugar muchos combates, y entre ellos estaba la pelea de Laylia. Pero Laylia sufrió una derrota, lo que la hizo sentirse triste mientras estaba sola. Entonces, Ariel se acercó a ella y la consoló para que no se afligiera. Él le dijo que deseaba poder enfrentarla en las eliminatorias, lo que hizo que Laylia sintiera que él la estaba compadeciendo con sus palabras. Pero Laylia le pidió a Ariel que tuviera cuidado en su próxima pelea y le deseó la victoria. Ella le dio información sobre su oponente y le señaló cosas para advertirle sobre su fuerza, pero Ariel no sintió miedo en absoluto, y le dijo que también había enfrentado a luchadores fuertes en la mazmorra. Pero Laylia le dijo a Ariel que esta era una luchadora fuerte que usaba magia en su combate, y que encantaba su espada, lo que resultaba en golpes poderosos. Pero Ariel se sorprendió de que hubiera una luchadora que usara magia y que hubiera entrado en la competición. Pero Laylia le dijo a Ariel que el gremio los permitía porque estaban registrados en el gremio. Luego, los luchadores fueron llamados a la arena y Laylia le deseó la victoria a Ariel. Entonces, Ariel avanzó a la arena para enfrentarse a su oponente. Luego la oponente le dijo a Ariel que no quería oír de él que perdió por la magia, y que ella usa magia, y que es injusto. Pero Ariel tenía otra opinión, que el luchador más fuerte es el que ganará. Entonces comenzó la pelea y la oponente de Ariel comenzó a lanzarle bolas de fuego, pero Ariel esquivó todas las bolas de fuego hábilmente hasta que pudo atacar a su oponente. Pero la chica bloqueó el golpe de Ariel y casi lo golpea, pero no pudo. Aquí Ariel vio que su oponente también tenía habilidades fuertes y maravillosas porque usaba tanto magia como una espada al mismo tiempo. Pero la chica no aceptó un cumplido de Ariel porque pensó que él no era lo suficientemente fuerte como para evaluarla. Ella le dijo que usaría sus golpes más fuertes, luego usó magia en su espada, transformándola en una espada de fuego, y le asestó un poderoso golpe a Ariel. Aquí, Ariel comenzó a bloquear los golpes, pero se dijo a sí mismo que estos golpes eran poderosos y que no podía predecir de dónde vendría el golpe.
pero Ariel poseía fuertes habilidades y pudo bloquear todos los golpes fácilmente. Describió a su oponente como no lo suficientemente fuerte y similar al nivel de habilidad de Layla, y aquí Layla pensó que esto era un insulto para ella, lo que enfureció a la chica. Pero aquí, Ariel le mostró el alcance de su fuerza y pudo anular su magia y transformar su espada de fuego de nuevo en una espada normal. La atacó y pudo asestar un golpe que hizo que su oponente perdiera el conocimiento. Entonces Ariel pensó que había muchas cosas que podía aprender en la ciudad de las espadas, y si hacía algo de entrenamiento, también podría aprender magia. Después de unos días nos trasladamos a la casa de Layla, donde ella intenta despertar a su padre para que vaya con ella a ver la pelea final entre Ariel y su nuevo oponente. Pero su padre no quiere esto y se niega a ir, pero Layla lo intentó de nuevo con él, pero tampoco accedió. Pero aquí, Layla pensó que su padre tenía miedo de ir por encontrarse con George, pero el padre de Layla le dijo que se callara y que no le tenía miedo a George. Él le confesó que ayer había vuelto a empuñar su espada y que ya no era como antes, y que le resultaría difícil incluso ganar la copa de la espada. Pero Layla le explicó que debía considerar los sentimientos de las personas que ni siquiera pueden entrar en el campeonato principal, y le pidió que se preparara de inmediato para que pudieran ir a ver a Ariel. Ella insistió mucho en esto y lo agarró y lo arrastró hasta allí. Mientras iban de camino, Layla le preguntó a su padre que él habría ido a ver la pelea en secreto si ella no hubiera venido con él, ¿verdad? Esto sorprendió a su padre y él le preguntó por qué. Entonces ella recordó en el pasado el entrenamiento de su padre con Rey y que a él le encantaba ver a los miembros de su equipo progresar, y ahora vería a uno de ellos en su pelea final y progresando también. Luego nos trasladamos a la arena y Rey se sentía muy perturbada hasta que Ariel se acercó a ella y le preguntó por qué tanta perturbación, pero Rey le dijo que no se parara frente a ella así que Ariel se sentó frente a ella, y Rey le dijo a Ariel que esta competición era la mejor competición del mundo, así que naturalmente se sentiría nerviosa, pero lo que le resultaba difícil era enfrentarse a alguien de quien no sabía nada, y era difícil idear cualquier plan antes de la pelea. Pero Ariel pensó que ella tenía miedo de enfrentarlo en la ronda final. Aquí, Rey intentó golpearlo, pero Ariel le atrapó la mano en ese mismo instante. Luego anunciaron la pelea anterior, y resultó que el oponente de Ariel era George, lo que hizo que Rey se preocupara por Ariel. Y cuando Ariel comenzó a moverse, Rey le agarró la mano y le pidió que tuviera cuidado porque George era un luchador muy fuerte. Entonces Ariel se movió a la arena de combate para enfrentarse a George. Layla estaba allí para animarlo y le gritó, pidiéndole que derrotara a George. Y cuando George apareció, su aspecto era muy aterrador, lo que hizo que Layla se preocupara por Ariel. Y cuando el padre de Layla vio a George y que se había vuelto como un monstruo, le pidió a Ariel que se retirara inmediatamente porque poseía la espada más fuerte del mundo. Layla preguntó por la espada más fuerte del mundo, pero su padre le dijo que esta espada contiene un demonio sellado en su interior. Aquí George se sorprendió de que hubiera alguien que reconociera su espada, y le preguntó al padre de Layla si era de la corte imperial, pero aquí Layla se sorprendió de que George no reconociera a su padre. Pero el padre de Layla pensó que George había sido poseído por el demonio sellado, y la leyenda dice que la hoja que el maestro de la espada usó para matar al demonio fue maldecida por venganza y debería haber sido retirada y mantenida bajo estricta vigilancia en la bóveda real. Él pregunta cómo llegó aquí, pero George fue quien rompió el sello que lo contenía, y esperó esto por cientos de años hasta que todos los que lo recordaban murieron, y se convirtió en una historia olvidada. Él sabía que alguien buscaría su poder con el tiempo, y no tuvo más remedio que esperar a que alguien viniera y lo liberara. Y se presentó como Durer, y ahora quiere disfrutar destruyendo el lugar y sembrando el caos. Entonces Rey avanzó hacia Ariel y le informó que era Dwyer, y Ariel se asombró y le preguntó a Rey si lo conocía. Pero Rey le dijo que Dwyer tenía una historia muy antigua porque era un demonio invocado por el gran malvado en tiempos remotos, y el asunto parecía no ser una leyenda. Entonces las discusiones se multiplicaron entre los espectadores sobre Dwyer porque había matado a mucha gente antes, lo que los llevó a sentir miedo, y corrieron rápidamente abandonando la arena. Pero este miedo que la gente sentía era lo que Dwyer amaba, y también prefería escuchar sus gritos. Entonces Dwyer usó su poder y mostró una fuerza demoníaca que llevó a sellar todo el lugar para que nadie pudiera salir de la fortaleza, lo que provocó que la gente sintiera una intensa ansiedad. Pero George estaba completamente feliz con todo esto porque creía que esto es lo que los humanos merecen, que es la muerte. Sin embargo, miró hacia adelante y encontró a Ariel completamente preparado para él, pero Dwyer creyó que Ariel quería la muerte porque insistía en desafiarlo. Pero Ariel le dijo a Dwyer que había sido asesinado por la gran espada legendaria y que estaba seguro de poder matarlo, y también le dijo que era invencible. Pero Dwyer se burló de las palabras de Ariel y admitió que había sido asesinado antes por la gran espada, pero ya no existe ahora entre los vivos, y ahora no hay nadie capaz de derrotarlo. Pero Ariel tenía algo que quería que sucediera con Dwyer. El primer punto era que la gran espada aún existe, y el segundo punto era que Ariel podía derrotar a Dwyer, pero Dwyer vio esto como una mera tontería. Pero de repente, Ariel atacó a Dwyer con gran fuerza y usó su velocidad para dirigirle múltiples golpes, lo que llevó a Dwyer a sorprenderse por la fuerza de Ariel. Pero Dwyer no se quedó inactivo y le dijo a Ariel que no olvidara que él era el cuerpo del emperador de la espada, y atacó a Ariel, dirigiéndole un poderoso golpe, y pensó que lo había derrotado.
pero Ariel estaba completamente ileso, lo que llevó al asombro de Dwyer por la fuerza de Ariel, y Dwyer preguntó cómo sucedió esto. Pero Ariel había ganado coraje y fuerza a través de su entrenamiento con Ray, lo que llevó a la gran ira de Dwyer, y atacó a Ariel, pero no pudo golpearlo. Entonces Ariel reunió su fuerza y atacó a Dwyer, dirigiéndole múltiples golpes rápidos, lo que llevó a herir a Dwyer, y Dwyer pensó que Ariel era la gran espada. Pero Ariel le dijo a Dwyer que él era solo un guerrero sin clase, y le dirigió un golpe final que lo empujó lejos y le impidió moverse. Entonces Ariel se acercó a Dwyer y creyó que ya no podía moverse ni luchar. Pero Dwyer se dijo a sí mismo que debía entrar en el cuerpo de otra persona para poder escapar de Ariel, y comenzó a buscar porque quería a alguien con una estructura fuerte. Entonces eligió al padre de Lilia, y mientras Lilia revisaba a Ariel y Ray, George soltó la espada de su mano y atacó a Lilia, pero su padre la defendió, lo que llevó a que el espíritu demoníaco poseyera al padre de Lilia, y él se convirtió en el demonio que era el padre de Lilia, y amenazó a Ariel con que si no se iba, mataría a Lilia. Y aquí Ariel descubrió que debió haber roto la espada en lugar de matar a George, pero el demonio le dijo que no podría hacer eso porque mataría a Lilia, su prometida, lo que llevó a la sorpresa de Ariel ante la palabra prometida. Entonces Ariel le dijo al demonio que Lilia no era su prometida, pero el demonio dijo que había tomado el control de la memoria del padre de Lilia, y la información que tenía era que Lilia era la prometida de Ariel, lo que llevó a Lilia a sentirse avergonzada por esto y le pidió al demonio que no revelara esto. Pero aquí Ariel amenazó al demonio y a Lilia, diciendo que los mataría a ambos, y aquí Ray intentó detenerlo. Entonces el demonio le preguntó a Ariel si realmente no le importaba a Lilia, y aquí Ariel le dijo al demonio que no le importaba a Lilia y que las personas que no tienen valor deberían ser asesinadas. Pero Lilia vio esto como lo peor que Ariel le había dicho jamás. Entonces el demonio le pidió a Lilia que le explicara si era su prometida o no. Y aquí, Lilia lloró y le dijo que esa conversación solo estaba en su mente y que era una ilusión de su parte, y que él no era su esposo en absoluto, lo que llevó a la gran ira del demonio. Y el demonio preguntó por qué debería preservar basura como ella sin valor. Entonces Ariel pensó que Lilia se había buscado esto, pero Ray pensó que el demonio no podía matar a Lilia, pero el demonio dijo que sí podía hacerlo y que cortaría a la chica en pedazos. Pero de repente todo su cuerpo se congeló y el padre de Lilia apareció en cuerpo y no le dio al demonio el derecho de usar su cuerpo completamente y pudo liberar a su hija. Y aquí Ray preguntó qué estaba pasando ahora. Pero Ariel creyó que lo que estaba sucediendo era lo opuesto a lo que pasó con George, y que no cambió su apariencia en absoluto cuando lo poseyó, y que el padre de Lilia lo estaba resistiendo desde dentro, y Lilia creyó que su padre era mucho más fuerte que George. Entonces el demonio le dijo al padre de Lilia que le permitiera usar su cuerpo, y que quería el poder para restaurar su gloria. El padre de Lilia no estuvo de acuerdo con esto, y le dijo que si hubiera venido a él hace poco tiempo, podría haber sido posible aceptar. Pero después de conocer a Ariel, se aseguró de que podía restaurar su gloria sin la ayuda de nadie, y le pidió al demonio que abandonara su cuerpo, y arrojó la espada lejos. Entonces la espada viajó en su camino hacia Ariel, y Ariel se preparó bien para ella y le dirigió un golpe que llevó a la espada a romperse por completo, destruyendo al demonio. Y el maná negro fue eliminado, y las salidas se abrieron, y Ariel afirmó que esto debería haber desaparecido para siempre.